Bueno, el tema que tenemos para ver hoy es el significado inconsciente de la psoriasis vulgar. El contenido de lo que les voy a explicar en la clase de hoy lo pueden encontrar, como ocurre con las demás clases, publicado por Kiose Colaboradores. Es una investigación publicada en el año 1990 que se encuentra subida en la página web, cuya dirección pueden encontrar toda la información al final del video, donde ustedes pueden ingresar a la página de la Fundación Kiose y si quieren descargarse de manera gratuita el contenido de la investigación en formato de PDF. De paso les cuento, para los que no lo saben, que yo soy la doctora María Damo y doy estos cursos de introducción a las ideas de Luis Quiosa sobre medicina psicosomática, y en el canal de YouTube que se llama María Damo pueden encontrar otras clases que fui grabando y fui subiendo. Estas clases replican clases que he dado en algunos lugares, como en el Sanatorio San Lucas, también a través de la plataforma de Zoom de manera online, pero que las fui grabando y las fui subiendo al canal. Entonces pues, tienen que buscar la playlist que se llama ¿Por qué enfermamos? Ahí en la lista ¿Por qué enfermamos? Van a encontrar subidas, como ustedes ven acá, todas las clases que fui grabando. Estas clases remedan diferentes clases que di en el Sanatorio de San Lucas, en el Círculo Médico de San Isidro, también de manera online. Y entonces van a poder escucharlas si les interesan. Sí, los que les diría es que si no escucharon o no presenciaron o no saben nada acerca de la teoría de Luis Quiosa, les recomiendo que antes de ver esta clase sí o sí traten de ver las primeras dos clases introductorias, porque ahí yo explico, digamos, el marco epistemológico o el marco teórico en el que nos vamos a basar para entender todo lo que sigue. Y dicho esto, vamos ya a meternos de lleno con nuestro tema, que es la psoriasis. Ustedes saben que la psoriasis es una afección de la piel, ¿sí? Y que, como vimos en las clases introductorias, tal como plantea Quiosa, tanto la psoriasis como la piel, como todos los órganos del cuerpo, los podemos ver desde dos puntos de vista, ¿sí? Podemos pensar que no es que ellos son físicos solamente, sino que si los observamos desde otro punto de vista, vamos a ver que en ellos también hay una idea o un significado que a veces no es tan fácil de encontrar o no es tan evidente a primera vista. Físico, decíamos, y psíquico son, tal como plantea Quiosa, dos maneras de ver la realidad que en sí no sé cómo es la realidad, tal como dice Kant, ¿no? La cosa en sí no sé cómo es. Son puntos de vista. En el universo de lo físico tenemos las causas, los mecanismos, la percepción, la explicación, ¿no? Como una causa produce un efecto, por ejemplo. Y en el punto de vista psíquico tenemos el significado, la idea, la sensación y la comprensión de sentido, la comprensión de una intencionalidad, de un para qué. Yendo entonces al tema de la piel, nos vamos a preguntar cuál es la idea que el órgano y la enfermedad simbolizan. ¿Se acuerdan? O sea, piensen que nosotros decíamos que no solamente el órgano contenía una idea en sí mismo, como por ejemplo decíamos la boca tiene la idea, encarna la idea o contiene la idea de incorporar, y la vesícula biliar la idea de la digestión externa, sino que además decíamos, esta idea se presta para simbolizar algo más amplio. Por ejemplo, en el caso de la vesícula, que ponía como ejemplo en la clase anterior, en la segunda clase, eh, no solamente encarna la idea de la digestión externa, sino que se presta para simbolizar algo más amplio, que es que yo no solo necesito desmenuzar alimentos para hacerlos propios de mi cuerpo, sino que también necesito desmenuzar otras cosas. Por ejemplo, si quiero ser médica, necesitaré desmenuzar ese ideal, ¿no? y transformarlo y buscar la materia que necesito y estudiar y formarme y leer y poder ir haciendo carne esa idea que es ese proyecto que yo quiero concretar para realmente transformarme en médica. Y entonces el órgano simboliza algo más amplio. Siguiendo esta idea nos vamos a preguntar cuál es la idea que la enfermedad, el órgano y la enfermedad encarnan, contienen, pero además, ¿cuál es el significado inconsciente que ellos simbolizan? Siguiendo esta misma idea. Tenemos un primer pantallazo para que ustedes vean en
los giros lingüísticos, que hay muchos. Ustedes saben que el órgano piel es un órgano que está muy a la vista, muy en contacto con nuestra conciencia, a diferencia, por ejemplo, de la vesícula biliar, y por lo tanto no es raro que existan muchas expresiones vinculadas a este órgano y a la relación entre este órgano y diferentes estados afectivos. Fíjense. Salvar la piel o el pellejo de alguien, jugarse la piel o el pellejo, arriesgarse, dejar la piel en algo, ¿no? Cuando uno se esfuerza mucho y dice que dejó la piel, ser la piel del diablo, ¿no? Es como casi como ser el diablo. El dicho es cuestión de piel, muy importante que lo vamos a retomar, que tiene que ver con las sensaciones más viscerales, ¿no? De conexión con una persona o de rechazo. Mudar de pellejo, sacar el cuero, criticar, o decir que a alguien no le da el cuero cuando decimos que algo le queda grande, no le da el cuero, no está a la altura, por ejemplo. Entonces, en todos estos giros lingüísticos vemos cómo el lenguaje popular se ocupa de establecer una relación entre la piel y diferentes estados afectivos, diferentes expresiones, cada una de ellas distinta, pero todas con algo en común con la piel. Recordemos que partiendo de Freud, Chiozza sostiene que la función fisiológica del órgano constituye su significado o su sentido. O sea, Chiozza dice, ya en la función yo tengo esta idea que les decía antes, esta idea que está contenida en el órgano o que el órgano encarna. Por lo tanto, para nosotros es muy útil estudiar bien la función del órgano en cuestión y bien la fisiopatología de la enfermedad, porque ahí ya vemos un significado, ya vemos una idea. Vamos entonces a hablar un poco de la fisiología de la piel, del funcionamiento. Digamos primero que la piel es un órgano frontera, ¿no? Fíjense cómo es un órgano que divide el adentro del afuera, lo que está dentro del organismo de lo que está afuera, como si fuera, más adelante tengo una diapositiva, una membrana, la membrana que rodea a la célula y que la separa de su entorno. Como frontera, delimita y también permite un intercambio, las dos cosas. Por un lado separa, pero también establece una cierta comunicación. Configura una coraza protectora y constituye un órgano sensorial, justamente, para captar lo que pasa afuera. Así captamos, tenemos el tacto, la percepción del dolor, la percepción de la temperatura a través de la piel. Si vamos a mirar la estructura histológica de la piel, nos vamos a encontrar que la piel está formada a grandes rasgos por tres capas. La epidermis, la dermis y la hipodermis. Y ahora vamos a ver las características de cada una de ellas. Vamos a empezar por hacer una especie de zoom en lo que es la epidermis. Aquí tenemos la epidermis ampliada, solo el estrato superior, que es la epidermis. Abajo está la dermis y la hipodermis. En la epidermis nos vamos a encontrar con dos capas, a su vez adentro de la epidermis. Una más gordita, como la ven acá, que es la capa germinativa, y otra que es la capa córnea o el estrato córneo. Entonces, vamos a ver que las células nacen, por así decir, en este estrato, que es el estrato basal, y van madurando y van cambiando sus características y van migrando hacia arriba hasta transformarse en células del estrato córneo que luego sufren una descamación. Es un trayecto que va a seguir la célula del epitelio de la piel. En el estrato córneo, que es el superior, tenemos la queratina, ¿sí? Que es lo que le da dureza y resistencia a la piel, que es lo que, por ejemplo, también compone los caparazones de muchos insectos. Está en continua descamación. Si ustedes se fijan, estas células de acá arriba, que ya están vacías, porque cuando la célula va subiendo, ahora lo vamos a ver, va perdiendo todas sus organelas, todos sus componentes, hasta el núcleo,
y le empiezan a aparecer, no sé si ven acá, unos puntitos negros, cada vez más queratina. Y al final se terminan transformando prácticamente en unas bolsitas de queratina, que luego son directamente todas estas capas, que es como queratina acumulada, que luego se va a descamar. Entonces, están en el estrato córneo, las células se encuentran en una descamación continua, constituye una zona de barrera, justamente, y, eso es importante, está ausente en las mucosas. Por eso las mucosas, que en realidad, si ustedes se fijan, son como una piel interna, una piel que recubre los conductos, los tractos por adentro, el conducto digestivo, genital, este, los pulmones, ¿no? Los bronquios. La mucosa es mucho más permeable, es como una piel, pero más permeable, no tiene queratina. Abajo, como decíamos, abajo, como les decía recién, vemos los estratos más basales, vemos cómo hay uniones que mantienen entre las intercelulares, que son estos desmosomas. Esperen que pongo el puntero y les muestro estos acá. Estos desmosomas son las uniones intercelulares y también con la membrana basal. De las células ahí, algunas estas son las células que se replican, algunas se transforman en células iguales para mantener la base de células que hay y las otras van migrando hacia arriba. Y acá es donde yo les decía, empiezan a aparecer los gránulos de queratohialina y de queratina, los núcleos se empiezan a degenerar y se empiezan a achatar las células y forman lo que les decía yo, que es este estrato córneo que después se va descamando progresivamente. Obviamente hay entonces un gran recambio epidérmico. Es lógico, la piel es un tejido que está en constante roce con el entorno y que entonces necesita renovarse permanentemente. Si miramos el recorrido que hace una célula, son más o menos 28 días el tiempo que tarda entre que nace en el estrato basal, aquí abajo, migra, sufre todos los cambios que yo les contaba y se termina descamando. Acá pasamos a otra diapositiva donde también vamos a volver a ver otra vez, otra vez hacemos un zoom out, digamos, y vemos aquí la epidermis con todos los estratos que fíjense acá abajo cómo están las células que se reproducen, que van subiendo, y finalmente acá la queratina. Más abajo está la dermis, que tiene todos los anexos, tiene los pelos, las glándulas sudoríparas, tiene todo lo que es el aporte sanguíneo y nervioso para nutrir al epitelio, porque ustedes saben que en los epitelios no hay vasos sanguíneos, se nutren por difusión desde estos vasos que llegan acá, estas que son las papilas. Y más abajo tenemos grasas, la hipodermis, células grasas que hacen como un colchón abajo de la piel. Acá vamos a ver lo que es la dermis. La dermis, como les decía, es tejido conectivo, no es epitelio. Tiene los anexos cutáneos, los pelos y las uñas, las glándulas sebáceas y sudoríparas. Tiene una función protectora y también es sostén del sistema vascular cutáneo, como les explicaba recién. Y la hipodermis, que la vemos aquí más abajo, que son todas estas, se ve blanco en este corte, que son células grasas, básicamente es grasa subcutánea, funciona en la piel como aislante de calor y como amortiguador y también como depósito de calorías. De este tema nos vamos a ocupar mucho más cuando veamos el tema del significado inconsciente de la obesidad. Otra imagen más para ver nuevamente lo mismo, ¿sí? Acá tenemos la hipodermis, acá tenemos la dermis y aquí tenemos el epitelio. Ahora vamos a entrar ya a estudiar la fisiopatología de la psoriasis, o sea, en qué consiste esta afección. Como ustedes saben, bueno, hay muchos tipos de psoriasis. En la investigación aclaran que se van a ocupar de la psoriasis vulgar, que es la más general de todas y la más frecuente. Las características principales de la psoriasis vulgar son que es una enfermedad crónica de la piel, o sea, es una enfermedad crónica, una enfermedad que eh, persiste, aunque, como vamos a ver, evoluciona por brotes y remisiones.
Es decir, que hay momentos en que la persona está más brotada, como se dice, le aparecen más placas, y momentos donde estas placas remiten y se van. A veces pueden pasar años, a veces hay personas que tienen una plaquita en el codo y nada más, y hay personas que se brotan todas. Esto no se sabe muy bien de qué depende. Puede aparecer a cualquier edad, aunque la edad más frecuente de aparición es entre los 20 y los 30 años. La etiología es desconocida, no se sabe una etiología puntual. Hoy en día se supone que se la considera una enfermedad inmunoalérgica, es decir, que habría componentes del sistema inmunológico y también de hipersensibilidad que participarían en esta enfermedad, pero no está muy claro. Y una cosa interesante que vamos a retomar es que la primera aparición suele asociarse a un trauma cutáneo superficial irrelevante, pero a partir del cual luego aparece la primera placa. No siempre, pero es muy frecuente que pase esto. Si vamos a la fisiopatología, fíjense acá, dividimos entre de este lado una piel sana y de este lado una piel psoriásica, y vamos a ver características determinadas. Por ejemplo, fíjense acá, estas son las papilas, este es la dermis que yo les explicaba antes, y acá está el epitelio. Fíjense cómo aquí las papilas se profundizan, ahí tenemos una proliferación de vasos, o sea, hay un tejido inflamado, hay células inflamatorias que se meten en el epitelio, y vamos a ver otras características que no se ven tanto en esta imagen, pero fíjense, la patogenia es una enfermedad eritematoescamosa. ¿Qué significa? Eritema es rojo, color rojo, es la inflamación que les decía, y escamosa, porque si ustedes se fijan, otra diferencia es esta. Miren, si voy para atrás, no puedo ir para atrás. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una acumulación mucho mayor de células con queratina y células en estado de descamación mucho mayor que aquí. Entonces, es una enfermedad eritematoescamosa que se caracteriza por un crecimiento epidérmico acelerado. Esto es muy importante, una hiperplasia. Toda esta proliferación que vemos acá es una aceleración en el crecimiento, en ese ritmo que yo les contaba, que desde que sale la célula del epitelio, de la lámina basal, de la membrana basal, va subiendo, que tenía un ritmo, unos 28 días. Bueno, aquí esto se acelera, es como si las células se apuraran en su crecimiento. Pero justamente como se apuran en su crecimiento no llegan a madurar del todo, y esto se lo llama paraqueratosis. ¿Por qué paraqueratosis? Porque las células que llegan acá, que yo les contaba, que normalmente llegan sin el núcleo, como esto fue un crecimiento acelerado, no llegaron a hacer bien todo este proceso de transformaciones y maduración, y retienen el núcleo, y entonces es como unas células que no son ni fu ni fa, son todavía inmaduras, tienen más queratina, pero no llegan a ser las típicas células de la piel con más queratina del estrato córneo, y esto se lo llama paraqueratosis. Ahora sí, podemos volver a ver la comparación, que aquí tenemos algunas células en el estrato superficial y acá tenemos muchas más, que son las que se van a descamar y hacer las típicas plaquitas esas blancas que vemos en la lesión psoriásica. Acá tenemos una típica lesión de psoriasis en un codo. Fíjense, dos cosas que ahora vamos a ver más en detalle, pero fíjense cómo acá tenemos, ¿ven esto blanco? Que son las descamaciones, y ven acá abajo que se ve rojo, como un lecho sangriento, como algo, como una herida. Bueno, vamos a ver. En la descripción clínica nos encontramos con la descripción de placas de límites netos rojas con escamas. ¿Bien? Tienen límite neto. Ustedes pueden decir a dónde empieza y a dónde termina. Rojas y con escamas, que son esas cositas blancas. Suele tener una localización simétrica en ciertas zonas del cuerpo particulares. En el cuero cabelludo, donde no causa, entre paréntesis, no causa alopecia. En los codos, en las rodillas, en la región sacrocoxigia, en las palmas y las plantas de las manos, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, y también en las uñas. No necesariamente la psoriasis se manifiesta en todos estos lugares, pero es en los lugares donde más típicamente se manifiesta. Como yo les decía antes, hay personas que tienen muy pocas manifestaciones y otras que tienen muchas. Acá en este dibujo vemos las zonas resaltadas donde suele aparecer la psoriasis.
Vamos a ver algunas imágenes, que obviamente siempre elijo imágenes donde la psoriasis es muy pronunciada y se nota mucho como en esta foto de estos codos. Obviamente, como les decía, no es siempre así, no es siempre de esta magnitud el brote, pero como para que tengamos una impresión bien gráfica de la situación en su máxima exposición, ¿no? Acá tenemos todo en los codos. Otra imagen acá en las rodillas, fíjense que se ven las placas netas, bien delimitadas. Las palmas de las manos, fíjense. Fíjense acá también cómo se ve el rojo atrás y lo blanco arriba, más superficial. Cuero cabelludo, en las uñas, otra vez en el cuero cabelludo. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace, es un diagnóstico clínico donde se hace con una cureta. Primero se curetea, se sacan estas escamas y se ve que abajo aparece, como yo les mostraba en la otra foto, aparecen gotitas de sangre que se llama un rocío sangriento. Entonces, con estas dos cosas, con las escamas por un lado y el tejido por abajo con pequeños sangrados, se hace el diagnóstico de psoriasis. Acá otra vez, ¿ven? Las escamas blancas y abajo este rocío sangriento, este lecho sangriento. ¿Por qué? Porque en realidad debajo de esas escamas la piel está inflamada y está lastimada. Es como si fuera una herida recubierta por estas escamas. Esto déjenselo en la cabeza porque vamos a volver sobre esto cuando hablemos de los significados. Tratamientos. Bueno, los tratamientos son variados, son paliativos, ¿sí? No hay una curación, no hay un remedio que cure esta enfermedad. No hay ninguna terapéutica que conduzca a la curación definitiva. Se ensayan diferentes cosas, luz ultravioleta, alquitranes, cosas que puedan hidratar la piel, ¿no? Se utilizan inmunomoduladores, inmunosupresores, con diferentes resultados, pensando en que hay una participación también del sistema, una respuesta inmunitaria alterada. Pero a lo sumo, en el mejor de los casos, se logran remisiones, no se logra una curación. Bueno, entonces para adentrarnos a los significados, vamos a retomar algo que habíamos dicho en las clases introductorias. Habíamos dicho que habitualmente, ¿se acuerdan? Se entiende por enfermedad psicosomática la enfermedad somática de causa psíquica, la psicogénesis, es la idea de psicogénesis. Entonces, según esa idea, podríamos decir, por ejemplo, que una situación estresante puede causar psoriasis. Digo esto porque la psoriasis es una de las enfermedades que tradicionalmente se han aceptado o se han incluido dentro de las así llamadas enfermedades psicosomáticas, pensando en este concepto de la psicogénesis. Pero habíamos dicho también que si bien este concepto de psicogénesis puede ser útil en muchas situaciones o para explicar algunas situaciones, cuando hacemos doble clic y queremos pensar un poco mejor esto, se nos hace más difícil pensar cómo una enfermedad somática puede tener una causa psíquica, o dicho al revés, cómo un fenómeno psíquico puede causar algo en el universo de lo material. Y decíamos que ahí teníamos un salto, ¿se acuerdan? De la mente al cuerpo, o de lo psíquico a lo somático. Y entonces nos preguntábamos cómo podemos decir que podemos hablar de una enfermedad somática de causa psíquica. ¿Cómo sería este mecanismo a través del cual el fenómeno anímico causa la enfermedad en el cuerpo? Y además, lo que tiene esto de particular es que esta situación estresante, en realidad, es muy inespecífica, porque yo podría decir, bueno, una persona por una situación estresante se enferma de psoriasis y otro por una situación estresante se enferma de úlcera gástrica y otro se enferma de asma. Pero no me dice nada específico, nada en particular, y nosotros somos un poco más ambiciosos y siguiendo las ideas de Kiosa queremos tratar de entender por qué el sujeto, el paciente o yo me enfermo de psoriasis y no de otra cosa. Y entonces para eso nos va a resultar muy esclarecedora la manera de plantear esto que tiene Kiosa, basándose, como les decía antes, en esta idea de
el significado inconsciente de los órganos y de las enfermedades orgánicas. Partiendo de Freud, lo que Kiosa plantea entonces es que tanto el órgano corporal como su función y también sus trastornos tienen un significado inconsciente, propio y específico, que puede ser comprendido como un lenguaje si lo logramos descifrar. Es decir, tienen un sentido, expresan un sentido inconsciente que no está en nuestra conciencia y es propio y específico. Esto es importante porque nos va a permitir concebir la idea de que, por ejemplo, un cólico renal es un trastorno que va a tener un significado diferente que un cólico biliar, por ejemplo, o que una neumonía, o que una gripe. Es decir, cada trastorno, según su particularidad y según el órgano que comprometa, va a estar expresando un sentido o un drama inconsciente distinto que vamos a poder comprender si logramos descifrar justamente el lenguaje en cuestión. En relación a la piel, tenemos algunas afirmaciones. Los autores hacen un recorrido en la investigación, si ustedes la van a leer, por varios autores que han dicho cosas sobre la piel. Obviamente, como yo les digo, como la piel es un órgano que está tan en contacto con nuestra conciencia, se ha escrito mucho sobre la piel y ellos retoman varias de las ideas de esos autores. Yo no me voy a extender en eso acá, pero sí señalar que de Sigmund Freud, de Freud, plantean dos ideas centrales, pero en realidad uno podría desglosarlas en cuatro, pero de cosas que él dice sobre la piel. Fíjense, Freud plantea dos cosas principales de la piel. La piel como superficie de contacto y la piel como barrera limitante, estrechamente relacionadas con lo que hablábamos de la función. ¿Sí? Entonces, como superficie de contacto, Freud va a subrayar que la piel, que cualquier sector de la piel puede actuar como zona erógena. Ustedes saben que el concepto de zona erógena de Freud está muy relacionado con las ideas que nosotros planteamos de Kiosa. En las clases introductorias yo les hablé de esto y les decía que la idea de zona erógena, si bien la palabra zona erógena a mí mucho no me gusta porque contiene esta idea de que genera eros, o sea, como si fueran otra vez el órgano genera eros, como si fuera que el cuerpo causa la mente. Yo no creo que Freud lo haya pensado de esa manera y a veces el mismo lenguaje a uno lo limita. Me parece que lo que Freud quiso decir, y esto es también lo que plantea Kiosa, es que hay vivencias y desde sensaciones de placer hasta vivencias anímicas que se juegan en torno a determinados órganos y sobre todo en determinados momentos de la vida. Por eso él habla de la etapa oral, de la etapa anal, ¿no? Donde el psiquismo, dice, se organiza en torno al funcionamiento de estos órganos que son tan preponderantes en ese momento, y entonces para el bebé todo el mundo es un mundo para ser chupado. ¿Por qué? Porque es muy importante la boca, es muy importante la alimentación, la relación con el pecho, y entonces todo su psiquismo, podemos pensar, se organiza en torno a esta función y de esta zona erógena, que tiene características particulares diferentes a las de otras zonas erógenas como la zona anal. Y yo les contaba que después hubo otros autores como Kiosa y antes que él Abraham, Garma, que han extendido y han llevado el concepto de zona erógena hacia otro. El mismo Freud dice que cualquier parte del cuerpo puede funcionar como una zona erógena, no solo cualquier zona de la piel. Pero bueno, Garma estudió muchísimo el tema de lo gástrico y el estómago, Abraham estudió mucho lo intestinal y Kiosa se metió con el tema de lo hepático y después ya con todo el cuerpo. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, Freud dice que que la piel como superficie de contacto puede actuar como zona erógena, o sea que hay sensaciones de placer y vivencias que se tienen en relación a el estímulo de la piel, y que existe, dice él, un impulso a entrar en contacto con la piel, ¿no? Un impulso a tocarse, a entrar en contacto de piel, plantea él. También habla de la barrera limitante, que es una idea que él plantea más allá del principio del placer, mucho después, donde él habla de la barrera de protección antiestímulos. No me voy a extender en esto, pero básicamente él plantea ahí un esquema, un modelo del psiquismo, donde podemos pensar el psiquismo como una especie de ameba primitiva, y en donde habría una membrana que la separa la ameba del mundo exterior y también permite captar estímulos del mundo exterior. Y esta membrana no es otra cosa, si la llevamos a lo que es el organismo, que la piel, que como yo les decía, es un órgano que separa, pero también conecta, es un órgano perceptivo, donde podemos, como yo les decía antes, sentir el calor, sentir la temperatura, sentir el dolor, el tacto, ¿no? Entonces,
constituye este órgano que nos separa y nos limita de nuestro entorno. Además, Freud dice algunas cosas más. Habla del esquema corporal y dice que el yo es ante todo corporal y dice que el yo deriva de las sensaciones que se originan en la superficie del cuerpo, o sea que lo que sentimos con nuestra piel va a contribuir a nuestra idea de yo, a nuestra idea de quiénes somos nosotros, como ahora vamos a ver un poco más en las diapositivas que siguen. Y también hay una relación con la autorrepresentación, porque Freud dice que el yo es la proyección de una superficie. Y acá podemos encontrar una relación con la función de autorrepresentación. Entonces vamos a resumir estas 4 funciones que ya, como vemos, ya están esbozadas en Freud. Las funciones de la piel las podemos entonces un poco artificialmente dividir en estas 4. La piel como superficie de contacto, la piel como barrera limitante, como contribuyente al esquema corporal y el sentimiento de identidad, y como autorrepresentación. Obviamente todas están interrelacionadas entre sí, porque la autorrepresentación tiene que ver con mi identidad, las estamos separando un poco forzadamente. Y estas 4 funciones, dicen los autores, van a tener que ver con significados inconscientes o fantasías inconscientes específicas del órgano piel que tienen estas diferentes facetas o estos aspectos, ¿no? Como que el significado inconsciente del órgano piel tiene diferentes aspectos vinculados a estas 4 funciones del órgano. Entonces ahora vamos a ver estas 4 funciones una por una, como para ir hablando un poco más de cada una. La piel como superficie de contacto, fíjense la importancia que tiene la piel ya durante la etapa fetal, ¿no? Ya en la vida fetal, el feto se comunica, se contacta con su entorno a través de la piel, el líquido amniótico, el tema de la temperatura, cómo cambia esto en el momento del nacimiento, donde pasa de un medio húmedo a un medio seco. De esto hablamos mucho más en la clase sobre síndrome gripal, pero imagínense la importancia, ¿no? El contacto, pasar de un medio húmedo o acuático a un medio seco, un medio aéreo. También durante el trabajo de parto, ustedes saben que es muy diferente los bebés que nacen por parto eutóxico, o sea, por vía baja, reciben una cantidad de estímulos sobre su piel por la compresión al atravesar el canal de parto, que los estimula de una manera muy diferente a los bebés que nacen por cesárea, además de todo el tema de la flora vaginal y todo eso, pero las compresiones que reciben actúan como estímulos sobre la piel y podemos pensar como un contacto particular. Y luego del nacimiento ni que hablar todo el contacto de las caricias, la caricia va a tener un rol central en esta enfermedad y es un contacto obviamente súper importante, tan es así que ustedes saben que está toda la idea de los padres o madres canguro, que es la importancia de tener el bebé contra el cuerpo, contra la piel, que inclusive bebés que están por ahí en neonatología se trata de preservar este contacto de alguna manera porque se ha visto que es importantísimo el contacto de piel en un bebé recién nacido. Acá tenemos el bebé en el útero y toda la importancia de este contacto de piel tan significativo, en donde de alguna manera lo que era la comunicación o la unión entre el feto y la madre, cuando el feto estaba en el útero, se trata de alguna forma suplir o continuar a través del contacto de piel luego del nacimiento. La piel como barrera limitante, es decir, como continente, vemos que tiene una función mediadora y un carácter protector. No solamente nos protege de lo que viene de afuera, sino también contiene nuestros impulsos, ¿no? Es la idea de algo que me contiene, algo dentro de lo cual estoy contenido, esta especie de membrana. Obra como un límite, ¿no? Lo que es mío, lo que soy yo, lo que está dentro de mi cuerpo y lo que está por fuera. Fíjense que si yo quiero dibujar a una persona, en realidad dibujo su contorno. Con dibujar su piel, la línea de la piel, ya estoy marcando qué es la persona, porque lo que está dentro es la persona y lo que está fuera no. Funciona como un envoltorio y me provee de un sentimiento de individualidad. Este soy yo, ¿no? ¿Por qué dice ilusorio entre paréntesis? Bueno, ¿por qué es ilusorio? Porque si bien nuestra piel delimita nuestro yo, tampoco la cuestión se puede reducir a eso. Yo
me constituyo, por ejemplo, a partir de identificaciones que se establecen en el vínculo con objetos, y si yo no tuviera esos objetos y no pudiera hacer esas identificaciones, yo no sería yo, pero además porque yo también soy mis vínculos. Si a mí, no sé, se me muere un hijo, yo no soy más el mismo, y a pesar de que mi cuerpo sigue siendo el mismo, o no soy más la misma. Entonces, es ilusorio, pero es muy fuerte esta idea de que yo soy los límites de mi piel, ¿no? Los límites de mi cuerpo. La piel, como habíamos dicho, también contribuye a la constitución del esquema corporal y el sentimiento de identidad. Acá vuelvo a las representaciones del bebé, esta idea de cómo el bebé construye su imagen corporal. Esto después sí, durante toda la vida, pero se ve muy claro en el bebé, cómo el bebé tiene que aprender, por ejemplo, ustedes saben el juego este, qué linda manito que tengo yo, que lo que busca es mostrarle al bebé cómo la mano que él mueve y la mano que él ve es la misma mano, para que él empiece a armar su esquema corporal y a darse cuenta que esa es su mano, es una parte suya. El ser tocado y el tocarse enriquecen la imagen del propio cuerpo, constituyen a formar la noción de yo, o sea, la identidad. Fíjense acá, el bebé que por ejemplo acá se chupa el pie y se mira el pie y se da cuenta y empieza a darse cuenta que es parte, todo eso que él ve es parte de él. Que parece raro, ¿no? Porque uno diría cómo no se va a dar cuenta, y sin embargo sabemos que, y sobre todo el psicoanálisis ha estudiado mucho esto es un proceso de aprendizaje, tan es así que al principio el bebé siente que todo lo bueno es de él y todo lo malo es de otros, entonces el dedo que le duele no siente que sea suyo, y la teta que le da de comer, el pecho que lo alimente, que le da placer, siente que es suyo, y cuando el pecho se aleja se pone a llorar porque no entiende o le cuesta hacerse la idea de que en realidad esta era una ilusión que él se había construido. Después podemos discutir y Kiosa plantea que en realidad el bebé sabe esto de entrada y lo niega, y también lo dice Freud y constituye lo que se llama el yo de placer puro, no importa, no me quiero extender por ese lado, pero sí que sabemos que es todo un proceso de adquisición del esquema corporal a través de y donde la piel y el tacto y las caricias y el ser tocado y el tocarse y el chuparse el dedo tienen una función muy importante, ¿no? La construcción de la imagen corporal se basa en las relaciones de un sujeto con los otros. Acá hay un elemento que ahora voy a nombrar después, pero que aprovecho, que es el tema de la mirada. Fíjense cómo se miran, cómo el bebé se siente mirado y reconocido por la madre. Esto también tiene que ver con el sentimiento de identidad. Entonces la piel y la identidad, fíjense los colores de piel, ¿no? Que hacen que yo me sienta perteneciente a una determinada raza, por ejemplo, a un determinado pueblo. La identidad se constituye, ustedes saben, a partir de diferenciar lo propio de lo ajeno, que es lo que hace el sistema inmunitario. La piel, de hecho, tiene una función inmunitaria muy importante, tiene células del sistema inmunitario. Además de constituir una barrera física, tiene una gran función inmunitaria. Como les decía en la diapositiva anterior, también para esto es importante la mirada del otro, que me hace sentir reconocido y sentir que yo soy alguien. Y si el otro me empieza a ignorar, hay cuentos sobre esto, ¿no? Películas, o inclusive ustedes saben que había tribus en donde cuando harían, el peor castigo era que la gente hiciera como que uno no existiera, y entonces era peor que el ostracismo, porque uno sentía que uno había dejado de existir, porque el otro simplemente no lo reconocía, ¿no? Las diferencias individuales en la piel que generan atracción o repulsión muy visceral, esto tiene que ver con los olores, por ejemplo, ¿no? Con vivencias muy primarias. El dicho es una cuestión de piel, muestra esto. Y en definitiva, otra vez la piel actúa como una membrana que distingue lo extraño y lo rechaza y acepta lo parecido. En esta imagen vemos lo que yo les decía antes de la idea de la membrana, ¿no? De la ameba que separe, que es como una piel, es la misma idea piel, pero a nivel celular, el mismo significado, el mismo sentido, pero a nivel celular. Y la piel también ejerce una función importante como autorrepresentación, también relacionado con la identidad. Ustedes saben que los animales, obviamente entre comillas, inferiores,
porque no es que los consideremos inferiores, normalmente designados inferiores, más simples, suelen ser transparentes, como por ejemplo las medusas. Y en cambio, en la medida en que la estructura interna del animal se va complejizando y sobre todo se va volviendo asimétrica, aparece la opacidad. En estos animales más complejos, la piel se llena de dibujos. Es la parte del animal que estaría diseñada para ser vista, ¿no? A diferencia de los animales simples, en los complejos es como si la piel fuera esa parte que yo hago para que además de todas las demás funciones que vimos, ¿no? Pero tiene la función de ser lo visible, lo que los demás van a ver de mí. En este sentido es un órgano de expresión. Fíjense los dibujos en muchos animales como en esta lagartija. Portman es un biólogo, considera que el aspecto exterior de un animal es una manera de autorrepresentarse y que siempre tiene un significado, como si lo que está afuera representara al animal, a la esencia del animal. En este sentido, la piel cumpliría la función simbólica de autorrepresentación del sujeto, como si fuera una especie de tarjeta de presentación. ¿No? Como si yo dijera, me pongo esta piel para que vos veas que yo soy este tipo de ser vivo, este tipo de animal, este tipo de persona. Nosotros podemos extender esto a, por supuesto, las vestimentas, por ejemplo, y los tatuajes, ¿no? Todo el tema del gran capítulo de los tatuajes, la ropa, el estilo con quien cada uno se viste para aparentar, para dar una imagen, para mostrarse, para tratar de mostrar qué tipo de persona se es. Obviamente también se puede tratar de engañar y tratar de mostrar que soy alguien que no soy en realidad, y toda esa variante de significados que se pueden dar en relación a la vestimenta. Y también en los tatuajes, ¿no? Que es una manera de adornar la piel y que demostrar algo que yo siento que tiene que ver con lo que yo soy, con lo que me identifica, con mi identidad. Y hay otra cuestión importante que es el tema del mimetismo, ¿no? Que también, para lo cual también se utiliza la piel. Fíjense estos animales. Este animal yo no podía creer que es un animal, después lo seguí buscando y efectivamente es un animal. Bueno, acá está el búho, ¿no? Las mariposas, el camaleón, obviamente. Y el hombre no puede hacer este tipo de cambios rápidos y notables en la piel, ¿no? No tiene esa capacidad como tienen algunos animales. Aunque vemos acá que algo se ha tratado de imitar. Pero pensamos que esta capacidad podría quedar en su inconsciente, como un modo de conducta arcaico, es decir, antiguo, pudiendo reactivarse en situaciones vitales críticas como trastorno cutáneo. O sea que podemos pensar que en nuestra memoria heredada tenemos el recuerdo, por así decir, filogenético de esta capacidad, de esta habilidad, tal como dice Freud, el yo, en el yo está en el ello está el depósito de los antiguos yoes, o sea, tenemos una herencia física y anímica, ¿no? De las existencias anteriores de nuestra especie y también de especies anteriores de las cuales provenimos. Entonces podemos pensar que esto está en el, por así decir, en el inconsciente reprimido, mejor dicho, no reprimido, que ya traemos, que nunca fue consciente, en la parte de nuestro inconsciente que nunca fue consciente, que lo tenemos como un conocimiento que está allí y al cual podemos eventualmente apelar, y traigo esto por cosas que vamos a ver ahora en lo que sigue. Bueno, y entonces ahora ya nos vamos a adentrar en el significado inconsciente específico de la psoriasis y nos vamos a preguntar algunas cuestiones básicas. ¿Cuál es el significado inconsciente específico de la psoriasis? Obviamente. ¿Cuál es el drama que la enfermedad oculta y a la vez expresa, si sabemos descifrar este lenguaje? O dicho de otra manera, ¿cuál es la historia que nos cuenta esta enfermedad? Pero antes quiero abrir un paréntesis porque quiero explicar algo, un poquito más de algo teórico que nos va a venir bien para esta investigación y también para otras, y que no lo traje en las clases de introducción. Cuando vimos en las primeras dos clases introductorias dijimos que cada órgano tiene su particular significado inconsciente. ¿Se acuerdan que habíamos puesto el ejemplo de la vesícula biliar?
y habíamos dicho que este órgano encarnaba un particular significado. Que Kiosa lo denominaba este significado la fantasía específica inconsciente del órgano. Yo les traía esta imagen de la araña porque les decía que en el caso de la vesícula biliar la idea se puede representar muy bien por la araña porque es la idea de la digestión externa, de largar este veneno, esta bilis amarga para descomponer afuera lo que necesito incorporar. Y que de esta manera yo decía, bueno, cada órgano va a participar de un particular guión biográfico o de una particular temática inconsciente diferente para cada órgano. Y cada temática y cada guión va a comprometer particulares afectos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la envidia? Cuando hablamos de la vesícula biliar, ¿se acuerdan de la chica, de la amiga que estaba enamorada del jefe, etcétera, etcétera? Y habíamos desarrollado todo este ejemplo. Y habíamos dicho de que en caso de conflicto, un posible destino, una posibilidad es que ese afecto se reprima de una manera particular, que es la que plantea Kiosa, se desestructure, se desfigure, se desarme y se exprese a través de uno de los elementos que configuran ese afecto a través de una enfermedad somática, ¿no? Subrayando uno de los elementos que va a constituir parte de la enfermedad somática. Y en el caso de la envidia, habíamos hablado justamente del cólico biliar, de la bilis estancada, que no puede salir, de ese veneno que no puedo descargar, que me lo quedo adentro y que me termina envenenando a mí, eventualmente está poniendo de color amarillo. Habíamos hablado de que se puso verde de envidia, de que le dio en el hígado, de los giros lingüísticos. Entonces habíamos relacionado este afecto con esta afección particular. Traigo todo esto porque quiero agregar algo más, que es que el afecto y el drama inconsciente que involucrado, vinculado a este afecto, también se pueden expresar como rasgo de carácter, es decir, no necesariamente como enfermedad, pero puede aparecer en el carácter, en la forma de ser. Obviamente también pensamos que este rasgo de carácter estará vinculado con la función de ese órgano. Y entonces tenemos, si seguimos con este ejemplo, por ejemplo, podríamos hablar de que hay personas que llamamos personas envidiosas, personas que habitualmente les vemos esa mirada, ¿no? Esa mirada ladina, esa manera de que uno siente que se le meten adentro de uno con la mirada, cuando vienen y te dicen, ay, qué lindo que te queda esto que te compraste, y vos sentís que en realidad te lo quiere destruir. Bueno, hay gente que es particularmente así, más allá de que todos tenemos momentos, y nosotros diríamos, esta persona es envidiosa. Y esto desde el psicoanálisis lo llamamos la identificación directa con esta pulsión. O sea, donde el sujeto se identifica directamente con este contenido, con esta idea, que es esta idea en este caso de la envidia, y lo desarrolla en su carácter. Hay otra variante que también da forma al carácter. Esto lo dice Freud, ¿no? Que el carácter se constituye con estos tres elementos, la identificación directa. Vamos a ver la que sigue. Tenemos personas que uno diría que no son envidiosas o no se las ve envidiosas, pero que si ustedes se fijan, seguro van a conocer a alguien así, que suelen generar, son como especialistas en despertar envidia en los otros. O sea, en hacerles sentir a los otros lo que ellos no quieren sentir. Diríamos, una persona que genera envidia en los demás. Basta abrir Facebook y ver las fotos de la felicidad ajena para ver esta idea. Pero más allá de Facebook hay gente que es particularmente así, que todo el tiempo está contándonos sus éxitos y lo bien que le va y lo genial que le sale todo y uno siente envidia, siente malestar. Decimos que esa persona tiende a proyectar o a poner la envidia y hacérsela sentir al otro. Y esto, desde el psicoanálisis, lo llamamos formación reactiva. O sea, hacer lo contrario, entonces aparece la persona anti-envidia, que te va a decir que jamás siente envidia y su carácter se constituye con este rasgo. Es un rasgo de carácter. Y entonces es la formación reactiva. Y tenemos una última variante, que es la más sana, pero la más difícil también. Ahora la vamos a ver. Que es la posibilidad de descargar esta pulsión, pero de una manera más constructiva y creativa, con un fin social, decía Freud, que es la sublimación. ¿Sí? Si yo logro darle a este impulso, en este caso envidioso, un logro más trascendente. Por ejemplo, si yo me pongo a estudiar. ¿Por qué pongo el ejemplo de estudiar? Bueno, porque estudiar podría ser un ejemplo en el que yo canalizo, supónganse que yo
siento envidia por mi amiga que es médica y en lugar de quedarme envenenada, me pongo, un ejemplo muy burdo, me pongo a estudiar medicina. Entonces empiezo a desmenuzar los libros, a analizar los libros. Tengo que largar, por así decir, simbólicamente, ¿no?, mi bilis sobre los libros para descomponerlos, para analizarlos, para incorporar ese contenido. Además de un montón de otras cosas que tengo que hacer, ¿no?, para ser médica, pero tomando este ejemplo. Lo llamamos la sublimación, y fíjense que por algo uno dice que se comió los libros o que es un tragas, ¿no? La idea de comerse el libro, acá hay un cuento muy lindo que habla de todas las vicisitudes en torno a esta cuestión, que se llama creo que El increíble niño come libros, de Oliver Jeffers, donde habla de un niño, fíjense acá en la ilustración, se come el libro, fíjense cómo está dibujado, ¿no? El libro va a la panza, el conocimiento sube a su cabeza. Obviamente todo esto es metafórico, pero por algo usamos la expresión se tuvo que comer los libros, porque es la idea de tener que incorporar digestivamente, usamos ese lenguaje. Y ahora sí podemos volver y cerrar nuestro paréntesis. Y volver entonces sobre el tema de la psoriasis. Bien, yendo ahora entonces a la fantasía específica e inconsciente de la psoriasis, vamos a destacar 3 puntos, si quieren 3 fantasías, 3 significados, 3 aspectos de esta fantasía, algunos más esenciales que otros, pero los 3 muy importantes, que son estos 3, fíjense. La fantasía de estar en carne viva, la fantasía de estar escamado y la fantasía de cambiar de identidad. Las primeras dos, la fantasía de estar en carne viva y la de estar escamado, van a ser el núcleo en realidad de significado inconsciente de esta enfermedad, y también es importante, aunque en un lugar secundario, la fantasía de cambiar de identidad. Ahora vamos a verlas uno por uno. Bueno, aquí vemos la imagen de una herida abierta. Esto tiene que ver con la fantasía de estar en carne viva. Esta no es una herida psoriásica, si yo la tomé como representación porque es lo que pensamos que está debajo, o que podemos imaginar que está debajo de la herida psoriásica, o sea, debajo de la placa psoriásica está la herida. Entonces, los autores interpretan esta idea de una herida recubierta por escamas, diciendo, bueno, acá hay algo que recubre por afuera, algo que está lastimado, y esto que está lastimado en la piel, podemos imaginar entonces acá una vivencia inconsciente, reprimida, ¿no?, que tiene que ver, por un lado, con la sensación de un contacto de piel insuficiente por escasez o por inadecuación, también puede ser. Pero, ¿qué quiere decir esto? Digamos, ¿quiere decir esto que al paciente con psoriasis le faltó contacto de piel en su infancia y por eso se enfermó? No, no nos queremos referir a algo tan concreto, nos queremos referir a una vivencia de falta de cariño, de cuidado, de contacto, una vivencia de abandono que al sujeto le queda asociada con una falta de contacto de piel. Es una vivencia que tiene el sujeto, ¿sí? O sea que tenemos de un lado el contacto de piel insuficiente y del otro la vivencia de haber sido rechazado o abandonado. Es decir, estas dos cosas aparecen unidas. El sujeto siente que la vivencia de falta de cariño y de rechazo lo experimenta como una falta de contacto de piel. Y siente entonces lo que los autores llaman hambre de caricias. Nuevamente, la caricia es como un símbolo de todo lo que hablamos, del contacto, del afecto, del contacto con el otro, de que el otro me haga sentir querido, me haga sentir cuidado, de esta unión con el objeto. Entonces, es una persona para la cual el cariño está muy vinculado al contacto de piel y al contacto de las caricias. Estas caricias en la vida adulta tienen un correlato que va más allá de la caricia física y que es el elogio, ¿sí? Los elogios, las caricias, los elogios como caricias, los elogios como bálsamos que nos hacen sentir bien. Y entonces nos encontramos con una persona muy, muy sensible a las críticas, una persona que siente las críticas como algo que lo daña, que lo lastima, con crueldad, y que lo dejan en carne viva o despellejado. ¿Sí? Esto es una característica, podríamos decir, del carácter psoriásico, ¿sí? Una vivencia de necesitar elogios por un lado y de sentirse hipersensible a las críticas por el otro lado, porque todo esto lo siente como falta de cariño, como falta de amor, como que le ponen el dedo en la llaga, en esa llaga que pensamos que está debajo de esas escamas. Esto queda condensado en la expresión sacar el cuero, me están sacando el cuero, ¿no?
frente a este sentimiento de desprotección, ¿sí? Por sentir que yo no me siento querido por alguien que a su vez yo necesito mucho, ¿no? Porque es alguien que a mí me importa mucho, despierta el deseo en estas personas de volverse duros y resistentes y fuertes, que es la idea, es el tema de la escama, como vamos a ver. Y esto se puede expresar en el carácter como dureza e inflexibilidad. Y en la piel como placas queratóxicas. A veces no alcanza a contenerlo en el carácter, aparece como trastorno. Entonces recuerden que estas placas hiperqueratóxicas formadas por queratina es el mismo elemento, la queratina, que lo que forma el caparazón de los artrópodos. Entonces los autores plantean que estas placas estarían expresando una fantasía o un deseo de hacerse un caparazón como el de, por ejemplo, algunos insectos, como vemos acá en este escarabajo. Y esto nos lleva a la segunda fantasía, que es la fantasía de estar escamado. Pensamos que el paciente psoriásico, ya sea que tenga la enfermedad o que tenga el carácter, siente temor a ser abandonado, se siente desprotegido, débil, expuesto a ser lastimado, se siente muy vulnerable y tiene esta fantasía entonces de crearse un caparazón protector. Y así se cubre de placas psoriásicas. Este crecimiento acelerado que busca, que termina formando estas escamas, sería un deseo del sujeto de lograr formarse esta capa protectora, que por supuesto, como vamos a ver, es un intento fallido. Pero es como si se pusiera estas escamas como el armadillo o como la armadura. Fíjense la forma de escama inclusive que tiene la armadura, ¿no? Pero como les digo, esto es un intento fallido. ¿Por qué? Porque debajo de esa piel, así como en la enfermedad, debajo de la escama está la piel lastimada, en la vida anímica, debajo de esa especie de carcasa y de esa apariencia dura y medio recia que puede tener antipática, a veces los pacientes psoriásicos pueden ser antipáticos, pueden ser ellos muy críticos, muy crueles. Debajo de eso hay una persona que se siente débil, lastimada, vulnerable, como la piel, esa del rocío sangriento, lastimada, que está debajo de las escamas. Se muestra duro por fuera, pero se siente blando por dentro. Con estas escamas se trata de ocultar fallidamente los sentimientos de vergüenza, de humillación. Cubre las apariencias, pero en el fondo se siente pura cáscara. Otra expresión que viene bien, la idea de pura cáscara, de ser como si fuera pura escama, ¿no? Mucha escama, pero por abajo sos blando y estás lastimado. Entonces, como les digo, es algo que falla, una defensa fallida. En esta imagen podríamos imaginarnos que este es el sujeto, que esto es lo que él intenta. Él intenta recubrirse de esta armadura, de estas escamas, de este caparazón que lo haga invulnerable. Pero vamos a ver cómo sigue esto. ¿No? A mí me gusta esta imagen de Iron Man porque es como si fuera la escama que está por fuera, que se le rompió y deja ver toda la lastimadura, la expresión, ¿no? De vulnerabilidad, de agotamiento, que podemos imaginar que es lo que algo que es una buena simbolización de lo que siente esta persona psoriásica, digamos, ¿no? Y en este sentido, los autores subrayan que la paraqueratosis estaría simbolizando el fracaso de la defensa. ¿Por qué? Porque yo acelero el crecimiento celular, pero justamente como lo acelero y no madura bien, tengo células inmaduras que no pueden cumplir bien. O sea, que en lugar de formar un caparazón protector, forman estas escamas fallidas de células que todavía no están tan llenas de queratina y que no pueden funcionar bien. Entonces simboliza este intento fallido de crecer, de fortalecerse de manera no funcional, de una manera que no da un buen resultado. El cuero del caparazón es inmaduro, el crecimiento yoico fue apresurado e incompleto, como si fuera una persona que rápidamente se quiere mostrar. Imagínense, no sé, como alguien que, supónganse, un estudiante de medicina que está cursando el curso de ingreso a la facultad y ya anda con el estetoscopio colgando, ¿no? Como queriendo mostrarse muy armado, pero que en realidad esto es pura cáscara. Y esto, en cuanto uno rasca un poquito, ve toda la inseguridad, ve todo el temor, ve la inexperiencia, enseguida aparecen ahí nomás, ¿no? Entonces el paciente psoriásico es un paciente que se va a presentar muchas veces, como yo les decía, hasta medio agresivo,
como vamos a ver, desconfiado, a veces muy crítico, muy duro, muy implacable, pero que por dentro se siente todo lo contrario. Pero no puede mostrar esta vulnerabilidad porque se siente demasiado expuesto y porque se siente avergonzado también. La escama, la expresión escama, significa recelo o molestia que uno tiene por el daño o molestia que otro le ha causado o teme que le cause. Fíjense qué interesante, la expresión escama, además de la escama del pescado, significa esto, este recelo y esta desconfianza y en el contacto con otra persona, ¿no? La expresión estar escamados, de hecho habla de un carácter desconfiado, de una actitud alerta y también de una hipersensibilidad. Todas cualidades del carácter psoriásico, ¿no? Esta idea de, ¿qué pasa? ¿Me estás criticando? ¿Qué me quieres decir? ¿Por qué me miraste así? Esto es muy típico, ¿no? Y a su vez, una actitud muy crítica ellos, muchas veces. Y tenemos por último la fantasía de cambiar de identidad. Yo les decía que la fantasía de estar en carne viva y de estar escamado son el núcleo de la fantasía psoriásica, porque si se fijan lo que pasa en la piel es esto, es la herida y la escama. Y esto es el significado, la idea de sentirme vulnerable, sentirme carente y necesitado de estas caricias en la piel, que es lo que se me lastima, caricias que luego se transforman en elogios, se transponen en elogios. Y frente a esta falta, otra cosa muy importante es la reacción típica de querer sobreponerme a esto armándome el caparazón, pero que en realidad ha fallido. Esto es lo central. Y a esto se le agrega esta fantasía de cambiar de identidad, porque como vemos la descamación es un mecanismo utilizado por los reptiles, por ejemplo, que cuando van creciendo la piel les queda chica y entonces ¿qué hacen? Cambian la piel, mudan el pellejo, largan esta piel anterior que no es flexible, otra cosa importante, y se hacen una piel nueva. Entonces, los autores interpretan que en esta descamación frenética del paciente psoriásico podría estar también la fantasía de cambiar de piel, como si fuera una fantasía mágica, ¿sí? Por un lado, para adaptarse a las exigencias, por ejemplo, al tener que crecer. Un sujeto que siente que tiene que crecer, que siente que no va a poder y que entonces enferma de psoriasis, expresando así la sensación de decir yo necesitaría crecer mágicamente y entonces si yo cambio de piel, como hacen los reptiles, yo estaría pudiendo crecer y enfrentar este crecimiento que en el fondo siento que no puedo hacer. Un crecimiento, fíjense, acuérdense que yo les decía que la enfermedad solía aparecer entre los 20 y los 30 años, edad significativa en donde paso de la adolescencia a la adultez, paso de ser hijo a ser padre, paso de recibir estas caricias a tener que darlas, a tener que ocupar otro lugar, un montón de cosas que tienen que ver con la dificultad que tiene para enfrentar con algo que le cuesta enfrentar a esta persona, a este paciente psoriásico que estamos imaginando o con el que nos podemos identificar. Entonces, por un lado está esta fantasía mágica de cambiar la piel para crecer, como si yo dijera, ya con cambiar la piel estoy creciendo, en realidad yo no estoy pudiendo crecer, justamente. Y por otro lado, la idea de cambiar de identidad, por sentirse poseedor de esta identidad asquerosa, de sentirse alguien que nadie quiere tocar, que nadie quiere acariciar, que nadie valora. Y entonces si yo pudiera cambiar de piel, yo estaría cambiando mágicamente mi fantasía de identidad. ¿No? Como si fuera, imagínense esta misma foto, pero como si fuera otra la cara. Bueno, acá es la misma chica, pero si fuera otra la cara y yo me transformo entonces, es como si fuera, eh, sí, ser otro. Si quieren, lo que pasa, sería como lo que pasa con ¿vieron cuando Superman se saca su traje y aparece abajo el traje de Superman? Se saca la ropa de Clark Kent y aparece Superman, ¿no? Como si yo quiero ser otro, me saco esta piel que no me sirve y me transformo en el objeto ideal o en el objeto que yo me imagino que sí todos van a querer. Acá lo tenemos, ¿no? Esta sería la idea. Me despojo de esta identidad asquerosa, vulnerable, terrenal o fallida y aparece el otro yo, la otra piel abajo, que es la que a mí me gustaría tener y que representa el que yo quisiera ser. Pero es un intento fallido. Como yo les decía, lo reprimido retorna. Acuérdense las primeras clases, el retorno de lo reprimido, eso que yo trato de no ser consciente vuelve a aparecer. Y entonces, ¿cómo aparece acá? Bueno, ahora el sujeto siente que despierta asco y rechazo, pero
y esto es muy común, estos sentimientos quedan atribuidos a la enfermedad. Es como si yo dijera, ok, yo tolero en la conciencia sentirme asqueroso, sentir despierto rechazo, pero en lugar de sentir que es por mí, lo atribuyo a la enfermedad. No soy yo, es mi enfermedad la que despierta rechazo. Nosotros pensamos que es al revés, que la enfermedad aparece porque el sujeto siente como expresión de esta sensación que tiene el sujeto de que es un asco, que es asqueroso y que nadie lo va a querer tocar. Tocar concreta y metafóricamente. Y fíjense en esta imagen, uno siente la sensación de asco, ¿no? Cuando lo da, como que uno dice, lo último que querría es acariciar a esta piel lastimada. Bueno, pensamos que eso que nosotros sentimos es lo que él siente que va a generar y lo que lo lleva a enfermar, no que siente esto por la enfermedad. Y para terminar, ¿no? Una última placa, ¿no? Abrázame, la psoriasis no se pega, o sea, la psoriasis no se contagia. Fíjense que por algo se está tomando esta imagen para festejar el Día Mundial de la Psoriasis. Obviamente, como les digo, acá aparece la idea de que el sujeto se siente rechazado por las lastimaduras en la piel. Nosotros pensamos que no, que estas heridas o placas expresan un sentimiento previo de sentirse rechazado. Y obviamente todo este trastorno reprimido nos hace enfermar y, como decíamos en las primeras clases, la enfermedad es un mal negocio. Si uno pudiera ser consciente de esto y empezar a contactarse con estos sentimientos, aunque sea algo doloroso, es algo que nos va a permitir vivir mejor, enfermar menos y crecer también en nuestro carácter como personas, darnos cuenta de las cosas que sentimos y a partir de ahí poder cambiar y poder vivir mejor. Y con esto terminamos. Les cuento que si van ahora les voy a pasar una diapositiva donde está la página de la fundación. Ahí pueden ir a buscar en el tomo 10, porque hay un caso clínico, el caso de Mario, que es muy lindo, que está redactado. Yo no lo incluyo acá en la clase para no hacerla tan larga, pero pueden ir a la página, bajarse el tomo y leer el caso que ilustra muy bien todo esto que hablamos hoy. Terminamos entonces. Bueno, muchas gracias. Y acá les dejo esta nota de que este video forma parte de, como les decía, una serie que reproduce el ciclo de clases del curso ¿Por qué enfermamos? El resto de las clases están en el canal de YouTube, que se llama María Damo. Y también pueden ir a buscar los textos, las investigaciones, ¿no? que yo voy relatando o en las cuales baso las clases en la página de www.funkiosa.com. Van ahí a biblioteca, se descargan el tomo que les interese o me escriben si me quieren consultar cuál es el tomo y demás. En este caso es el tomo 10 de las obras completas y cualquier duda o consulta me pueden escribir a info@medicinalpsicoanálisis.com.ar o entrar en la página web que tengo armada, que es también medicinalpsicoanálisis.com.ar. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima.